Bueno, mi nombre es Camilo Morales y hoy les voy a explicar lo que trata un vector unitario. Bueno, un vector unitario, primero que todo se define como aquel vector que a la magnitud igual a 1. En este caso, para poder hallar un vector unitario tenemos esta fórmula general, que para hallar el vector unitario lo hacemos con el vector que nos da sobre el vector de la magnitud. Bueno, en este caso tenemos un vector llamado P, que en esta fórmula lo reemplazamos, que es 2, 3, 4. Es un vector tridimensional. En este caso, tenemos que desarrollar esta fórmula. ¿Qué necesitamos primero? Hallar la magnitud de ese vector, de estas coordenadas. Entonces, ¿cómo hallamos la magnitud? Esta magnitud se halla sobre raíz, sobre 2 elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado. Lo cual, si lo hacemos, esto nos va a dar raíz de 29. Teniendo ya la magnitud, procedemos a que cada una de estas coordenadas tiene que ser dividida sobre la magnitud que nos dio ese vector. ¿Me hago entender? Sería que este vector unitario, sus valores serían 2 dividido en raíz de 29, 3 raíz de 29 y 4 raíz de 29. Todo esto sería el vector que en sí queríamos hallar según la fórmula. ¿Y cómo podemos comprobar que este vector unitario en verdad nos va a dar 1? Pues reemplazamos lo que sea la fórmula. Dice que toca sacarle magnitud a ese vector unitario. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el vector unitario tenemos que elevarlo igualmente todos elevados a la 2 y sumarlos. En este caso sería 2 de raíz de 29 elevado a la 2 más 3 de raíz de 29 elevado a la 2 más 4 raíz de 29 elevado a la 2. Lo cual, si hacemos esta operación, nos va a dar 1. Continuando con esto, vamos a resolver un nuevo ejercicio. En este caso vamos a resolver un vector que nos da tridimensional con 3 coordenadas, 1 medio, menos 5 y 6. Tenemos que hallar el vector unitario. Como sabemos, el vector unitario siempre queda exactamente 1. Tenemos la fórmula, entonces, ¿qué tenemos que hallar primero? Tenemos que hallar primero la magnitud de ese vector. ¿Cómo la hallamos? Elevando todo esto a la raíz y poniendo cada una de las coordenadas al cuadrado, sumándolas. Que sería en este caso así, y 6 elevado a la 2. Esto nos va a dar como resultado 7 raíz de 5 dividido en 2. Ya teniendo este módulo, esta magnitud, procedemos a dividir a cada una de las coordenadas de su magnitud para que así nos dé el valor del vector unitario. Entonces sería 1 medio dividido en 7 raíz de 5 sobre 2, sería una coordenada, menos 5, 7 raíz de 5 dividido en 2 y 6, 7 raíz de 5 dividido en 2. Tenemos que esta es la coordenada de ese valor unitario. ¿Cómo vamos a comprobar cómo este nos va a dar 1? Entonces dice acá según la fórmula que hay que darle una magnitud a ese valor unitario. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, como queremos hallar la magnitud, lo elevamos todo en la raíz y todo lo sumamos elevado al cuadrado. Si hacemos esta operación en la calculadora, ustedes podrán comprobar que esta magnitud nos va a dar igual a 1. Enseguida estoy teniendo conocimiento de que es un vector unitario. Ahora les voy a explicar un poco, según este mapa mental, sobre los ángulos directores y los cosenos directores. Que como podemos ver, en un ángulo director se define como que varía entre los ángulos de 0 y pi, que es de entre 0 grados y 180 grados. También podemos ver que estos también se pueden definir como aquella cosa que ya direcciona nuestro vector. En el lado de los cosenos directores, como podemos ver, son el ángulo que forma cada eje según el vector, x, y, z. Si nos vamos a ver este mini plano, podemos ver que cada ángulo que forma según el eje, digamos en este caso x, forma hasta el vector, forma un ángulo que ese sería el ángulo alfa. El eje y que forma hasta el ángulo, forma el ángulo beta, y el eje z hasta nuestro vector forma el ángulo gamma. Estos pueden ser positivos y negativos según lo variado que queramos dar. Ya sabiendo qué es los cosenos y los ángulos directores, ahora vamos a resolver unos ejercicios. En este caso vamos a tomar uno de los primeros ejercicios que resolvimos con los vectores unitarios, pero en este caso solo vamos a tomar una parte de este vector unitario. Como vemos, tenemos el vector P con sus coordenadas y en este hallamos hasta cierto procedimiento de hallar su vector unitario según la fórmula. Tenemos estos ordenadas. En
Entonces, ¿qué nos piden? Hallar los ángulos. ¿Y cómo podemos hallar los ángulos? Pues tomando cada uno de estos factores y sacándole su coseno angular para poder pues, hallar su ángulo. ¿Cómo sería en este caso? Estos se podrían denominar como los ángulos de los cosenos. Y de aquí vamos a sacar los ángulos. Entonces, cogemos coseno del ángulo igual a 2 raíz de 29 igual coseno del ángulo 3 raíz de 29 y coseno del ángulo igual a 4 raíz de 29. A estos cada uno hay que nombrarlos. Entonces tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma. Cada uno de estos ángulos pues, va a formar los ángulos de este vector. Entonces, para pasar estos ángulos, entonces tenemos ángulo coseno de menos 1 sobre 2 raíz de 29. Igualmente, cuando ya vamos a ángulo del coseno de menos 1 igual a 3 raíz de 29. Igual abajo, ángulo del coseno de menos 1 4 raíz de 29. Lo cual estos valores nos van a dar los siguientes: 68,19, 56,14 y 42,06. Bueno, explicando otro ejemplo de ángulos directores, vamos a hacer otro ejercicio. En este caso tenemos este vector en medio menos 5 y 6. Bueno, entonces, para poder hallar un ángulo, primero tenemos que hallar en este caso el vector unitario. Ya tenemos el vector unitario, que sería esto, como lo ven acá. ¿Cómo lo sacamos? Pues como lo vimos en las anteriores partes, que tenemos que hallar la magnitud, hallamos la magnitud y cada coordenada se dividía por la magnitud y pues esto nos da 5. Ya para poder hallar los ángulos, teniendo en cuenta que estos son los cosenos directoriales, ya podemos hallar los ángulos. ¿Qué sería acá? Pues se colocaría el ángulo de coseno y colocaríamos cada uno de los factores que equivalen. La raíz de 5 dividido en 2 sería 1, este sería igual a coseno de 25, 17 dividido en 5 en 2, y este sería coseno de 6, 7 dividido en 5 dividido en 2. Como queremos hallar este ángulo, lo que queremos hacer es despejar el ángulo para poder, pues en sí, sacar el ángulo direccional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar el ángulo. Y al despejar el ángulo, vamos a dar que es igual a coseno de menos 1 de cada una de las fracciones. 1 de 2, 7 raíz de 5 dividido en 2. Y pues este ya nos daría los ángulos, que en este caso nos daría 2,45 grados. Y ejecutando la misma operación, sacando el coseno de menos 1 de este, el coseno de menos 1 de esta fracción, 5, 7, 5, 6, 5, 22, nos da 121,32 y este es 52,38. Y ya así tendríamos los ángulos que corresponden. Ya por último vamos a ver la proyección vectorial. La proyección vectorial es el vector producido que da a resolver un vector en dos vectores componentes. Uno cuando es paralelo al segundo vector y el otro es cuando es perpendicular al segundo vector. En este caso vamos a resolver la proyección de P en V, que serían estos vectores, y la proyección de V en V. Como ven, tenemos la fórmula que sería el producto, esta sería la magnitud y se multiplicaría por el vector. Como hemos sacado allá hallamos el producto punto de P entre V y nos daría 10 y la magnitud que nos daría 29. En este caso, bueno, sería acá proyectar P en V. Entonces, ya correspondiendo, hacemos lo de la fórmula. Sería 10 sobre 29 por cada uno de los vectores que tenemos, cada una de las coordenadas que tenemos. Lo cual la proyección de P en V nos va a igual a las coordenadas de 20, de 29, 30,29 y 40,29. Esas serían las coordenadas de esa proyección de P en V. Ahora, para hallar la proyección de V a P, tenemos ya el producto punto
utilizando ya la fórmula que sería proyectar B en P, que sería igual al producto punto que es 10, y acá nos dio 8 sobre 49 avos, y esto se multiplicaría por cada uno de los puntos que tenemos del vector. Ya esto correspondientemente nos da el proyecto, la proyección de B en P nos daría igual 449, menos 4049 y 48 en 49. Y esta sería la proyección en cada uno de los vectores, del P en V y del V en P.